Mirad qué belleza, qué auténtica y maravillosa belleza. Es una caja que os voy a enseñar a hacer paso a paso. Vamos a utilizar papel de arroz, uno de mis diseños colaborando con Dipinto di Blu. Podéis encontrar el papel en su web en internet. Voy a coger uno de los trozos más grandes, el de las flores más grandes, y voy a utilizar dos trozos de cartón, uno más grueso de una caja de leche y uno más fino de una caja de cereales, porque este cartón por el lado gris es liso completamente en lugar de las ondas que tiene el cartón de la caja de leche. Por eso voy a pegar uno sobre otro. Voy a utilizar cola blanca para unirlos y una vez los tengo unidos voy a pintar el cartón gris con pintura blanca acrílica, porque siempre que pegamos un trozo de papel de arroz o una servilleta tenemos que pintar el fondo de blanco para que los colores se vean perfectamente y luzcan con todo su esplendor. Cuando la pintura está totalmente seca ya podemos pegar el papel. Voy a utilizar esta cola de decorar americana, voy a colocar el papel sobre la superficie del cartón y le voy a poner cola por la parte de arriba, desde el centro hacia los extremos para que no nos queden arrugas ni pliegues. Este papel es tan fino que no hace falta que pongamos cola en la parte de abajo, solo poniendo cola en la parte superior nos va a quedar perfectamente pegado. Mientras se seca voy a hacer unas piezas en porcelana Jovi. Voy a utilizar estos moldes que compré en su día en Amazon. Voy a coger la porcelana y voy a presionar muy bien hacia abajo. A veces hacer este tipo de moldes que son como con formas muy pequeñitas, complicadas y muchos recovecos nos cuesta un poquito sacar la forma exacta. La mejor forma de hacerlo es esta: presionar la porcelana muy fuerte hacia abajo y una vez está colocada en su sitio, con la ayuda por ejemplo de una espátula vamos a cortar todo el exceso por la parte superior y de esta forma va a quedar perfectamente a la medida del molde. Un truquito para poder desmoldar la porcelana fácilmente es, después de haber presionado, haber cortado el exceso, dejarla dentro del molde 2 o 3 minutos hasta que la porcelana se endurezca un poquito. Así vamos a poder desmoldar las piezas sin que pierdan la forma y queden perfectas. Voy a empezar decorando el trozo de cartón que he hecho con el papel utilizando algunas de esas molduras. Voy a empezar por la parte superior y voy a ir añadiendo alrededor de todo el dibujo. Ahora vamos a hacer unos cordones que van a quedar súper bonitos alrededor de la pieza principal. Voy a hacer unos churros muy largos de porcelana y como veis lo doblo por la mitad, por el centro, y voy a empezar a enrollar uno con otro. Cuando lo tengo así, giro el lado derecho hacia un lado y el izquierdo hacia el otro y voy creando un cordón. De esta forma tan sencilla voy a hacer cordones para rodear la pieza de cartón que he hecho. Voy a poner un trozo arriba, un trozo abajo y dos trozos un poco más pequeños a la derecha y a la izquierda. Estas piezas todavía no las pego, sencillamente las dejo apoyadas al lado de donde van a ir para que vayan cogiendo la forma a la vez que se secan, porque mi receta de porcelana Jovi, se seca muy rápido y si las dejara completamente rectas luego ya no se iban a doblar, así que las dejo de momento reservadas y voy a utilizar esta caja preciosa de cartón que he comprado en una tienda de manualidades para hacer una decoración preciosa en la tapa. Para pintar la caja he utilizado un color de decorar que se llama beige ostra, porque es el mismo color que utilicé para pintar las flores que hay en el papel y le queda queda perfectamente integrado. Una vez tengo la caja seca, que le he dado un par de capas,
Pego el cartón con el papel de las flores sobre la tapa justo en el centro. Mido a la derecha y a la izquierda para que me quede bien centrado, y ahora sí que pego las piezas que he hecho de porcelana, pero no las pego sobre el cartón, sino que las pego sobre la tapa, ayudándome de cola blanca. Vuelvo a utilizar el mismo color que he utilizado para pintar la caja, el beige ostra, y pinto todas las piezas de porcelana y también pinto ese filito que me ha quedado alrededor del papel en color blanco. Lo pinto con el beige ostra, así todas las piezas van a parecer que sean una sola pieza. He hecho algunas piezas más de porcelana, unas muy pequeñitas que voy a pegar sobre ese filo que me había quedado de cartón, y así voy a integrar el cordón con el dibujo, y también he añadido unas cuantas flores, unas pequeñas flores justo encima de esas decoraciones que he hecho. Lo pinto todo del mismo color y una vez lo tengo pintado he hecho unas cuantas puntillas con mi receta le puse el nombre de Flexiobi. Es una receta que tenéis en mi canal en Facebook y en YouTube para hacer estos encajes de una manera muy sencilla. Es una receta fácil y rápida de hacer, con el que vamos a poder hacer estos encajes que son súper flexibles. Estos los hice ya hace 3 días y siguen estando, como veis, súper flexibles y muy dóciles, y los voy a utilizar para acabar de decorar la tapa. Pongo cola blanca en la caja, le paso el pincel para repartirla muy bien y coloco el primer encaje para que nos coincidan las esquinas, porque vamos a poner derecha, izquierda, arriba y abajo, y las esquinas tienen que coincidir perfectamente, así que utilizo una regla para cortar un ángulo a 45 grados y hago que el encaje de la derecha, por ejemplo, o el de la izquierda, coincida con el de abajo perfectamente y que parezca todo una sola pieza. Primero he pegado el encaje de la derecha y el de la izquierda, y después pongo el de arriba y el de abajo. Cuando los pongo, lo que hago es buscar la marca exacta para que coincida perfectamente. Con la regla lo marco para hacer un corte recto y lo pego con cola blanca. En las esquinas exteriores de la caja y sobre el encaje pego también unas piezas de porcelana para que se integre con lo que he hecho en el centro de la tapa. Y cuando están pegadas, lo que hago es pintar las piezas de porcelana y también el encaje, todo con el mismo color que he puesto en el fondo, el beige ostra. Y así es como nos tiene que quedar, que todas las piezas parezcan una sola pieza. Cuando lo tengo así y totalmente seco, voy a utilizar una tinta de scrap y un pincel seco y limpio. Y voy a darle color sobre todo a los recovecos, a la parte interna de todas las piezas de porcelana, al cordón, también justo donde acaba el cordón y empieza la tapa de la caja, en el filo del papel, por encima del encaje, en fin, le voy a dar por todos los huecos. También le doy un poquito justo donde acaba el encaje y empieza el cartón de la tapa, porque así parece que el encaje esté generando un poco de sombra sobre la superficie de la caja. Cuando lo tengo ya totalmente seco, voy a utilizar esta pintura, un color magenta de la gama Premium de Deco Art,
para darle algún toque de color y que tenga un tono parecido al fondo del papel. Le doy, pero no mucho, le voy a dar unos cuantos toques por aquí y por allá para que el color se asemeje mucho a la parte central. Para hacer este paso, fijaros bien que cargo el pincel con el color magenta, pero después quito el exceso sobre la superficie de la mesa, porque no quiero que la pintura se introduzca por dentro de los huecos de la porcelana ni por dentro de los huecos del encaje. Solo quiero teñir algunas zonas para darle un toque de color. Ahora vuelvo a utilizar el mismo color que he utilizado al principio para pintar la caja y las piezas de porcelana, el beige ostra. Cargo el pincel, quito el exceso y voy a pasarlo de forma plana por la superficie de las piezas y también del encaje para marcar los relieves. Como veis, esto está quedando espectacular. Es que no hay palabras para describir tanta belleza. Ahora le voy a dar un toque con este color metallics dorado de Coir, que me encanta. Todos los que me seguís sabéis que es mi color dorado preferido porque es súper bonito, tiene un brillo muy especial. Y suavemente con el pincel le voy a dar un toque, pero en esta ocasión solo le voy a dar sobre las piezas de porcelana. El encaje no lo voy a tocar. En el papel que he diseñado he puesto flores de diferentes tamaños y también he puesto esta tira larga que me va a venir de maravilla para decorar la parte delantera de la caja, y también voy a coger un par de trozos para decorar la parte interior. Os recuerdo que podéis encontrar el papel en la web de Dipinto di Blu, que tenéis este diseño y muchos más que voy pintando y diseñando para esta empresa. Me encanta el hecho de poder tener mis diseños en papel de arroz y poder hacer estas maravillas. Voy a pegarlo con la cola blanca que he utilizado al principio, la de Decoupage Mate, para que no tenga nada de brillo, porque la cola de carpintero, cuando la pones y cuando se seca, siempre queda brillante. Y esta cola me encanta porque queda totalmente mate y además es selladora y protege perfectamente el papel. ¿Y qué os puedo decir? El resultado es absolutamente espectacular. Una caja elegante, romántica y bonita donde las haya. A mí me encanta. Espero que a vosotras también. Si es así, recuerda regalarme tu like, tu corazoncito y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.